Bienvenidos a esta presentación donde discutiremos sobre las tablas de legalidad en Honduras. Esperamos que al final de esta presentación ustedes sean capaces de explicar los principios y criterios de la tabla de legalidad de los productos de madera según el acuerdo ABA-FLEC. Según la definición de legalidad en Honduras, nos estamos comprometiendo con la Unión Europea a verificar que todo producto que se transforma en la cadena de valor forestal viene de un origen legal. ¿Esto qué quiere decir? Que debe cumplir con las leyes hondureñas relativas al aprovechamiento, a la transformación, el transporte y comercialización. Y no solamente las leyes tradicionalmente asociadas al sector forestal, sino que también las leyes vinculadas al tema de seguridad social, al tema de tributación, y eso es lo que vamos a presentar en estas tablas de legalidad. Las tablas de legalidad son un apéndice del acuerdo voluntario de asociación. En este se definen los principios, criterios e indicadores por los cuales vamos a evaluar si un producto es legal o no. De esta forma, las tablas se estructuraron de la siguiente forma. Tienen 6 principios, 17 criterios, 36 indicadores y 56 medios de verificación. En esta presentación nos vamos a concentrar principalmente en revisar los principios y los criterios de la tabla de legalidad. Las tablas de legalidad tienen el espíritu fundamental de hacer que las instituciones de la gestión pública del gobierno respeten los derechos de propiedad de las tierras públicas y privadas, que se haga una correcta asignación de las tierras forestales públicas a personas o grupos, que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y también que se respeten los derechos laborales. La tabla de legalidad busca velar porque se cumplan los requerimientos técnicos legales necesarios para la aprobación y ejecución de planes de manejo forestal, el cumplimiento de las disposiciones también legales para el transporte de los productos de madera en toda la cadena de suministro, el cumplimiento de las disposiciones legales necesarias para que la industria forestal esté correctamente operando, entonces el registro y la operación de la industria forestal, tanto la primaria como la secundaria, así como los planteles y puestos de venta de madera. También busca hacer que se cumplan las disposiciones que están relacionadas al comercio de los productos, tanto a nivel local como a nivel internacional, y finalmente que cumplamos todas las disposiciones arancelarias y tributarias con el Estado. Los principios de la tabla de legalidad, como mencionamos, son 6. El primero tiene que ver con el respeto de los derechos de propiedad y posesión de las áreas forestales. El segundo, muy vinculado al tema de propiedad, pero en este caso el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre las áreas forestales. El tercero, que es como el más amplio de los principios, que tiene que ver con el cumplimiento de la legislación y normativa relacionada al manejo forestal, tanto en el aprovechamiento, en el transporte, en la industrialización y en el comercio de los productos de madera. El cuarto de los principios tiene que ver con el respeto de las obligaciones laborales y normativas de higiene y seguridad ocupacional. Y el quinto es con las regulaciones de comercio internacional de productos de madera. El sexto con las obligaciones arancelarias. Como ven, en este caso, el concepto de legalidad forestal o de legalidad de los productos forestales no solamente se relaciona con la típica aplicación de la legislación forestal, sino también tiene que ver con la legalidad de las operaciones mismas de transformación de las carpinterías, de los aserraderos, que deben cumplir con ciertas condiciones de brindarle al operario, al trabajador, las condiciones mínimas para que puedan operar, que el operario esté o el dueño de las industrias esté tributando y cumpliendo con las obligaciones con el gobierno. Para acreditar si se está cumpliendo o no uno de los indicadores de la tabla de legalidad, se han desarrollado medios de verificación. Los medios de verificación son aquellas cosas que uno va a ir a verificar al campo, a ver, a inspeccionar el campo, si el operario los tiene o no. Son documentos y registros administrativos que normalmente lo van a elaborar una institución nacional responsable de la verificación de cumplimiento de ese criterio en particular. Esto va a incluir una metodología para la creación y la frecuencia de verificación, ya que no se prevé que todos los indicadores sean medidos todos los años, sino va a haber una frecuencia de medición de acuerdo a la complejidad de la verificación de este indicador, pero se debe en todo caso asegurar que se cumplan los requerimientos en medio de una cooperación entre las diversas instituciones que están vinculadas a la legalidad forestal en Honduras. Como mencionamos anteriormente, la tabla de legalidad no solamente implica las leyes forestales, sino también leyes laborales y leyes de tributación, así que esto tiene que ser un trabajo interinstitucional. En cuanto a la fuente de la madera, en este caso se define mucho por el origen de la propiedad de donde viene esa madera.
En Honduras tenemos diferentes formas de tenencia de la tierra. La primera son las áreas públicas, en las cuales podemos tener terrenos nacionales, que son aquellos básicamente aquellos territorios que no tienen otro dueño que no sea el Estado, que no sea reclamado, o aquellas áreas que el Estado ha adquirido. También tenemos las áreas municipales, que pueden ser ejidales o pueden ser áreas privadas municipales, o sea que el municipio ha adquirido durante el tiempo. Y también tenemos los terrenos fiscales. Dentro de eso también tenemos las áreas privadas, que pueden ser individuales o también pueden ser comunitarias. Y finalmente tenemos aquellas áreas no forestales o de vocación no forestal que también deben ser regulados los aprovechamientos que se hacen en estos sitios. A continuación explicaremos los principios y los criterios de la tabla de legalidad. Comenzaremos con el principio número 1. El primero de los principios tiene que ver con el respeto de los derechos de propiedad en las áreas forestales. Aquí tenemos dos criterios. Un primer criterio que está vinculado a las personas individuales, que el Estado les reconoce la propiedad y tenencia de la tierra. Entonces estas personas deben garantizar que están en estricto cumplimiento de la legislación con la posesión de la tierra. Y el criterio número 2 está asociado a los grupos agroforestales que han tenido o han sido sujetos de asignación de áreas forestales. El principio número 2 está vinculado con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad forestal. En este caso está enmarcado dentro del convenio 169 de la OIT, en el cual se establece que cualquier actividad que se desarrolle en áreas de las comunidades indígenas debe realizarse la consulta libre, previa e informada. El principio número 3 se relaciona con el cumplimiento de la legislación forestal, la que tradicionalmente se ha ejecutado en términos del manejo forestal. Y esto incluye tanto el manejo, el aprovechamiento, transporte, la industrialización y el comercio. Tiene 7 criterios. El primero de ellos se relaciona con el cumplimiento del plan de manejo o planes operativos o planes especiales para sistemas agroforestales. El segundo se relaciona con los técnicos o los prestadores de servicios en el sector forestal que deben estar registrados ante el ICF. El tercero se vincula con ciertos permisos especiales de aprovechamiento, como por ejemplo el plan de salvamento o la certificación de plantaciones, que también forman el marco de la ley forestal. El cuarto está vinculado con el cumplimiento de las medidas de protección ambiental dentro de los planes de manejo. El quinto se vincula con el transporte de la madera. El sexto, con la industria y los planteles que deben estar registrados y deben contar con permisos de operación. Y el séptimo se relaciona con el cumplimiento de las normas de comercio de los productos de madera. El cuarto principio establece las medidas que se deben cumplir para tener una relación laboral eficiente. El primero de los criterios está relacionando al patrono, que se tiene la obligación de formalizar su contrato laboral con los empleados y también garantizar el pago del salario según la legislación hondureña. El criterio número 2 vincula a la aplicación de las normativas de higiene y seguridad ocupacional para los empleados del sector forestal. Y el criterio número 3 con el cumplimiento de la normativa del seguro social, que los empleados deben cotizar al seguro social para que puedan recibir la atención del seguro social. El principio número 5 está relacionado con la comercialización y la exportación e importación de productos, y es básicamente cumplir con toda la legislación y las obligaciones fiscales y aduanarias que implica importar o exportar productos forestales. El principio número 6 está relacionado con el cumplimiento de las obligaciones arancelarias y tributarias. En este caso tenemos 3 criterios. El primero de los criterios tiene que ver con que los operarios del sector forestal deben estar legalmente constituidos. El número 2 con el pago de los impuestos, tanto tributarios a nivel central y a nivel municipal. Y el número 3 con que los operarios del sector forestal deben cumplir con todas las obligaciones arancelarias con el gobierno central. De esta forma hemos hecho un repaso de lo que son la tabla de legalidad, y ahora, como ejercicio pendiente, me gustaría que ustedes revisen el acuerdo voluntario de asociación, el anexo número 2 específicamente, donde se establece la tabla de legalidad, y que discutan cuál es el principio que ustedes consideran de mayor complejidad para su cumplimiento y por qué consideran que este principio es el más complejo para cumplirlo. Muchas gracias.